les bendiga, hermanos y hermanas. Nuevamente estamos aquí para llevarle a usted la continuación de la enseñanza que comenzamos la semana pasada con la iglesia. Así que prepárese porque vamos a seguir estudiando lo que es la iglesia. Pero usted sabe que no podemos hacer absolutamente nada si no nos podemos presentar delante del Señor. Oremos delante del Señor, presentémonos para que sea el Señor que nos dirija en todo lo que vamos a hacer y decir. ¿Qué le parece, pastor? Amén. Si nos presentamos delante del Señor. Oramos, hermanos. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te exaltamos, te adoramos y bendecimos tu glorioso nombre. Sí, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, para que tú seas hablando a nuestro corazón y que recibamos tu palabra, Señor, no como información, sino como revelación, para que podamos vivir, Señor, tus enseñanzas. Te pedimos, Señor, y en tus manos, Señor, nos encomendamos para que hagamos tu voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado en tu nombre. Amén, amén. Mis hermanos, Amén. vamos a continuar con el tema, ese Amén. tema tan tremendo, ¿verdad? Como lo es la eclesiología, lo es la iglesia. Y quiero decirle que en la clase anterior, pastor, hablamos, por ejemplo, de que la iglesia es ese organismo vivo, Así ¿verdad? es. Conformado por todos los que hemos creído Así es. en Jesucristo como Amén. Señor y Salvador, que hemos sido bautizados y todos los que hemos entrado en esa dimensión de creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador, pues formamos Así es. la iglesia, un organismo vivo. La Así iglesia no es una empresa, No es. la iglesia es un organismo vivo. Está vivo porque el que la creó está vivo. Amén. ¿Verdad? Y hablamos así rápidamente que cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la iglesia mundial, ¿verdad? La iglesia que está formada por todos los santos que en todos los tiempos, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, creemos y van a creer y han creído, todos formamos parte Así de la es. iglesia, que es la iglesia mundial, universal, le podemos decir. Iglesia universal. Y también hablamos que está la iglesia local, Amén. que es, ¿verdad?, donde la iglesia se reúne en una comunidad, en una ciudad, en una aldea, donde quiera que se reúna un grupo de gente a alabar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios Jesucristo. Así es. Esa es una iglesia local. Amén. ¿Verdad? Pero ahora, hermanos, queremos que pasemos a hablar sobre lo que es el fundamento de lo que es la iglesia. Amén. Pastor, y hablamos, ¿verdad?, que la iglesia es el reino de Dios Así es. aquí en la tierra. Así es. Que no hay otra manera de verla, ¿verdad? La iglesia del Señor es el reino de Dios aquí en la tierra. Así es. Y es necesario, ¿verdad?, que todos los creyentes entendamos este concepto. Así es, pastor. ¿Verdad? Que la iglesia es el reino de los cielos manifestado aquí en la Aquí en la tierra. tierra. Y Jesús lo dijo de muchas formas: el Así reino es. de los cielos está entre Así es. vosotros, el reino de los cielos se ha acercado. Y entendemos que la misión vertebral de Dios siempre fue y es y será establecer su reino Así es. aquí en la tierra. Y está, pues la iglesia es A la iglesia. esa agencia que Dios Así está es, usando para extender y establecer su reino. Pero hay Así algo es. interesante, pastor. Fíjese que esta revelación de la iglesia, que solamente se da en el Nuevo Testamento, también Jesús y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro dan figuras, Claro ¿verdad? que sí, pastor. Figuras bíblicas para que nos ayudan a describir lo que es la iglesia. La Biblia describe, hermanos, a la iglesia de Jesucristo por medio de figuras que se toman. Estas figuras siempre son tomadas de la vida diaria y son formas prácticas para que todos los que escuchan puedan entender realmente lo que es la iglesia, Claro ¿verdad? que sí. La iglesia, Jesús habla, por ejemplo, en parábolas. En parábolas. Habla muchas parábolas y nos da a entender y nos enseña figuras de lo que es la iglesia. Por ejemplo, la Biblia establece que una figura, por ejemplo, de la iglesia es que la iglesia es un campo de siembra y de cosecha. Y de cosecha. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, acuérdese que Jesús es interesante, el que Claro es que maestro, sí. ¿verdad? Jesús
es el maestro de maestros. Y pues cuando Jesús vino a habitar, a morar aquí en la tierra como hombre, Jesús caminaba por diferentes partes Claro de que la sí. geografía de Israel. Sí. Y quiero decirle que Israel pues estaba conformada por pastores de ovejas. Claro que sí. Habían áreas donde solo habían pastores de ovejas. Habían áreas donde solo se sembraba trigo, Así es. trigales, y habían áreas donde se sembraban viñas, Viñas. ¿verdad? Para hacer el vino, la uva, la planta de uva. Entonces, lo interesante de Jesús, pastor, y me sorprende, porque cuando él se reunía, cuando él visitaba a los pastores, hablaba de ovejas. Cuando él se hablaba Sí. con los sembradores de los campos de trigo, hablaba de trigo. Así y es. cuando hablaba con los que cultivaban viñas y palos de uva, les hablaba de Les viñas. hablaba de viñas, Entonces, para exactamente. que entendieran el reino. Aquí dice ahí en Mateo 13, pastor, el Señor nos habla y nos dice que la iglesia es un campo de siembra y de cosecha. Así es, pastor. ¿A qué se está refiriendo Jesús aquí, pastor? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, pastor, definitivamente Jesús se encargó de todas las formas y maneras para que el pueblo entendiera que era la iglesia y lo describió bien por parábolas, ¿verdad? Para enseñar. Ejemplo, en Mateo 13 nos narra y nos dice que hay 4 tipos de terrenos para que la gente lo pueda entender y comprender, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Decía que en Mateo 13:18 dice, y oíste pues vosotros la parábola del sembrador. Ajá. Les estaba hablando agricultores, ¿no? Ajá. Para que entendieran cuál era, pues, ¿verdad? La iglesia y cómo podía describirlo. Les hablaba de 4 tipos de terrenos. Entonces, la figura que Jesús nos está enseñando aquí, hermanos, es que la iglesia es un campo Así de es. siembra y cosecha. Y cosecha. Entonces, Exactamente. eso lo entienden bien los agricultores, ¿verdad? Definitivamente. Y Jesús entonces dice que en este campo de siembra y de cosecha, no importa cuán preparado, no importa cuán inteligente, no importa la experiencia que usted tenga, en este campo de siembra y de cosecha van a encontrarse 4 terrenos. 4 terrenos, pastor. La misión entonces de la iglesia es sembrar Es sembrar. y cosechar. Definitivamente. Entonces, pero no sabemos. ¿Y cómo trabajamos entonces con estos campos, pastor? Bueno, pastor, hay 4 campos y la misión, como usted bien lo dijo, es sembrar. Está el campo, ¿verdad? La semilla, dice la palabra, que cayó en el campo junto al camino. También está el campo que está entre piedras, Entre pedregales. en pedregales, Ajá. y el campo que está lleno de espinos. Entre Y está espinos. entre espinos y el campo, ¿verdad? Que es la buena tierra. Ahora, pero como el Señor quería dar a entender bien, ¿verdad? La misión de sembrar, y no importa en cualquier campo, lo importante de aquí hay que sembrar. Y lo está dejando saber que es inevitable que el mal esté. Ah, sí. O sea, hay definitivamente. 3 campos. De los 4 campos, 3 campos no son buenos. No son buenos. 3 parcelas no son buenas. Pero dice el Señor que hay que sembrarlas. Hay que sembrarlas, O sea, definitivamente. qué interesante esta figura, pastor. Oh, sí. Porque, ¿verdad? En la parábola del trigo y la cizaña, que también está hablando de los agricultores, Exactamente. ¿verdad? Dios dice, el Señor dice, hay que sembrar. Hay que sembrar. Hay que sembrar. La misión de la iglesia es sembrar la buena semilla. Así Que mismo. y esa buena semilla es la palabra de Dios. Así Pero el enemigo, dice que el enemigo siempre siembra cizaña por ahí. Así Entonces, no importa las capacidades que tenga el sembrador, siempre va a tener cizaña Siempre. en medio del cultivo. Así es. Pero qué interesante, pastor, porque Dios dice que no la podemos arrancar. No. A mí me gusta esto porque el sembrador siembra. Siembra. Sin importar el campo, cuando usted ve venir a alguien a la iglesia, usted no está pensando si este será pedregal, este será el camino, este será entre espinos. Pero la misión
de la iglesia es predicar. Así mismo, pastor. Hay que predicar, como usted bien lo acaba de decir, y no podemos distinguir, ¿verdad? O solamente hablarle específicamente a un grupo, Correcto. porque no sabemos, porque todos llegamos a la iglesia y bien como dice la palabra, hay 4 tipos de terrenos. Lo importante es sembrar la semilla. Dios sabrá cuál es el terreno fértil, ¿no? La única forma que tenemos nosotros, hermanos, de saber si la semilla es buena es con la cosecha. Con la cosecha. Con el fruto. O sea que por el fruto, dijo Jesús, era que íbamos a conocer, ¿verdad? A la gente. Así es mismo. el fruto el que manda. Porque es interesante con el trigo y la cizaña, pastor. Sí. Yo no los conocía hasta que tuve la oportunidad de ver el trigo y la cizaña. Y realmente son tan parecidos. Oh, sí, definitivamente, pastor. Y especialmente los que hemos trabajado concerniente a la agricultura, sabemos, ¿verdad? Cuando se siembra el maíz, hay un espacio de un maíz a otro, ¿verdad? Pero cuando es el trigo, no, porque el trigo se siembra en el campo abierto, ¿verdad? Y ahí pues nace y no se puede realmente escoger la cizaña o el trigo, porque como puede uno arrancar la cizaña, puede uno arrancar el trigo. Y Jesús dijo que tampoco nosotros, fíjese, qué tremendo, porque nosotros no podemos identificarlos. No. Entonces dice, no, déjenlos crecer juntos. Así mismo. Porque a la hora del fruto, es que se va a identificar cuál es cuál. Así que no podemos evitar que la maldad o que los malos estén en la iglesia. Sí. Y es en la iglesia, es de la iglesia que dice el apóstol Juan en sus epístolas, ¿verdad? Que es en la iglesia que se manifiestan. Así es. Así que es necesario, ¿verdad? Nosotros no los podemos tocar. Son ellos que se manifiestan. ¿Por qué? Por el fruto. El trigo es interesante, bonito, ¿verdad? Porque uno lo ve, cuando el trigo da fruto, el peso del fruto lo hace que se baje. Entonces, así es. Pero como la cizaña no da fruto, la cizaña se queda recta, pastor. Y mientras el trigo se inclina por el peso del fruto, la cizaña queda paradita. Sí. Entonces dice el Señor que no somos nosotros, que son los ángeles al final. Así es. Que van a arrancar la cizaña. Y a separar, ¿no? Van a separar el trigo de la cizaña. Y esto es muy interesante, hermano. Mire, entonces, cuando una de las figuras bonitas de la iglesia es que somos un campo de siembra y de cosecha. Pero también, pastor, otro término que usa el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia es que la iglesia es el rebaño del Señor. Claro que sí. Y qué bonita figura. Definitivamente. Qué bonita figura. La iglesia es el rebaño de Jesús. ¿Cómo nos describe la palabra eso, pastor? Wow, tremendo lo que nos describe la palabra en el libro de Juan, capítulo 10, verso 7. Dice, la palabra volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta y también nos dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué más claro, hermano? Mire, ahora Jesús ya no le está hablando a agricultores. Ya no. Ahora ya está hablándole a pastores de ovejas. Así es. Imagínese, pastor, que Jesús llega allá a los pastores de ovejas a hablarle de trigo y de cizaña. No entienden. No iban a entender. Entonces, ¿qué capacidad de maestro? Definitivamente. Imagínate. Entonces, Jesús va y les dice, yo soy el buen pastor. Yo soy. ¿Verdad? Y yo soy la puerta. Y qué interesante. Mire cómo no iban a entender los pastores de ovejas este término, ¿verdad? Dice un escritor muy famoso que fue a vivir a Israel por muchos años para entender la palabra, para entender estos términos. Él narra que él fue a convivir con los pastores de ovejas, pastor. Él necesitaba aprender y entender, ¿verdad? Porque Jesús dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Yo soy la puerta de las ovejas. Y él se fue a convivir meses con ellos. Él pastoreaba ahí, imagínense, un americano ahí queriendo, ¿verdad?, aprender. Nunca había visto eso. Y él narra en uno de sus libros que, pastor, que los corrales, allá en Israel, los corrales de las ovejas,
no es que cada pastor tiene un corral, sino que es un corral para todos. Claro, para todos. Entonces, viene pues ya por la tarde, por la nochecita, viene cada pastor con su rebaño. Así es. Con 20, con 30, con 50, con 80. Y entonces dice que abre la puerta y entonces ahí duermen 500, 600 ovejas. Claro. Y cierran la puerta, ¿verdad? Y el que guarda las ovejas. Así es. Por eso es que él es la puerta. Él es la puerta. Él es la puerta. Y el que entra está seguro. Así mismo. ¿Verdad? Entonces dice que es interesante porque lo más seguro que tienen los corrales es la puerta. Porque generalmente los espacios donde hacían estos corrales eran de rocas. Así es. ¿Verdad? No son los cercos que nosotros hacemos que conocemos. No es con alambre ni nada. ¿Verdad? Eso era rocas, pero la puerta era la... Entonces Jesús dice, yo soy la puerta. Entonces el que entra por él encuentra paz, está seguro, ¿verdad? Así mismo. Entonces dice, yo soy el buen pastor, la vida doy por mis ovejas y mis ovejas me escuchan y oyen mi voz. Así es. Y dice este caballero que se acostaban los pastores, por la mañana venían, siempre se quedaban unos 2 en guardia por ahí, pero después venían y por la mañana abrían la puerta y empezaban a llamar a sus ovejas. Habían 500, 600 ovejas en el corral y tal vez este pastor tenía 20 ovejas, ¿verdad? Y empezaba a llamarlas o a silbarles y dice que era admirable ver cómo de allá, de acá, empezaban a levantarlas y venir. Claro. Y él en la puerta y ella saliendo, ¿verdad? Él chequeándolas. Y después de que ella contaba las suyas, cerraba la puerta y se iba con su rebaño. Luego venía otro, ¿verdad? Y empezaba a llamarlas. Y dice que esto es admirable, ¿verdad? Entonces, qué bonita la figura de que la iglesia somos el rebaño de Dios. Amén. ¿Y sabe por qué somos el rebaño de Dios? No solamente porque Él es nuestro pastor, sino porque escuchamos su voz. Así es. Lo que Él dice, nosotros lo hacemos, no hacemos lo que nosotros queremos. Nosotros no nos conducimos por ningún código social, nosotros nos conducimos por la palabra de Dios, Así es. porque hice la palabra de nuestro pastor, ¿verdad? entonces qué bonito que somos el rebaño de Dios, porque Él es nuestro pastor y porque conocemos la voz del Señor. Definitivamente, pastor. Es hermoso, pastor, cómo podemos entender estas figuras de la iglesia. Somos el rebaño de Dios. Amén. Pero también Jesús también se fue allá a lugares donde sembraban la uva, ¿verdad? Las viñas. Sí. Y entonces también la iglesia tiene esta figura de que somos la viña del Señor. Así es, pastor. ¿Verdad? Entonces es bonito porque Jesús fue a hablarle a los que cultivaban, a los que sembraban viñas, les fue a hablar sobre la iglesia y les dijo que la iglesia, las viñas eran como la iglesia, que la iglesia es una viña. ¿A qué se refiere con eso, pastor? Wow, pastor, qué tremendo. Mire lo que dice la escritura en Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo lo que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Y ellos entendían bien. Sí, pues, definitivamente, pastor. Le entendían perfectamente porque se estaba dirigiendo a gente que tenía viñados y sabían, ¿verdad?, que una rama que era cortado del tronco jamás podía dar fruto. Entonces ellos le entendían bien y Jesús se compara, ¿verdad? Como el tronco, como la vid verdadera, ¿no? Y entendían que una rama que no daba fruto, había que cortarla. Había que cortarla. O sea, era lo que hacían todos los días, porque ahí me encanta, porque el dueño de la viña es el labrador, ¿verdad? Así es. El mismo dueño es el que cuidaba la viña. Y Jesús dice, ¿verdad?, que el dueño de la viña es el Padre. Así es. Póngale atención a esto. El dueño de la viña es el Padre, que es el labrador, es el mismo, ¿verdad? El dueño, el que anda cortando todas las ramas secas, las que no dan fruto, ¿verdad? Así es. Es el trabajo del labrador.
Y Jesús dice, mi padre es el labrador, yo soy el tronco del árbol de la vida. Yo soy el tronco. Y dice, y ustedes son las ramas. Así es. De este árbol. Y dice, toda rama que no lleve fruto va a ser cortada, se va a secar y va a ser echada al horno de fuego. Y dice, pero toda rama que dé fruto va a ser limpiada así mismo, para que dé más fruto. Y esto es interesante. Y dice, porque separados de mí, nada podemos hacer. O sea, si la rama, si nosotros, la figura está hermosa, ¿verdad? Así es. La iglesia es del Padre, es el Padre, es el creador. Así es. ¿Verdad? Es el dueño. Porque está escrito en Corintios, pastor, que el Padre le sujetó a Jesús todas las cosas, ¿verdad? Puso bajo sus pies todas sus cosas. Pero aquel que le sujetó a Jesús todas las cosas, no se sujetó. El único que no está sujeto a Jesús es el Padre. Así es. Así que Él es el dueño de la viña. Él es el dueño de la viña. Ahora, nosotros somos las ramas. Y aquí es interesante, ¿verdad? Porque acuérdese de las otras figuras del campo de siembra y cosecha. Así es. O sea, hermano, una rama fue creada para dar fruto. Así es, pastor. No le andemos buscando una rama en una vid es para que dé fruto. Una rama en un palo de manzana es para que dé fruto. Para que dé manzana. Una rama en un palo de mango es para que dé fruto. Una rama en un palo de guayaba es para que dé fruto. Entonces, dándonos a entender, pastor, que en esta viña hay responsabilidad. Claro que sí, pastor. Nada es casualidad. Entonces, la rama tiene que dar fruto. Y si no da fruto, se corta. Se corta, dice ahí. Pero también dice que la puede podar, pastor. Aquí. Sí. Bueno, cuando la Biblia dice que va a podar, hay momentos que la rama se tiene que quitar algunas ramas para recortarlas y volver para que dé más fruto esta rama. Pero hay momentos que nosotros vamos a pasar como iglesia, la cual está comparando, vamos a pasar por momentos difíciles, momentos duros, y no es que el Señor nos haya olvidado, simplemente nos está podando. No se está podando. Para llevar más fruto, para después uno lo entiende, pero cuando lo están podando no lo entiende uno. No, es un proceso doloroso, ¿verdad? Sí. Es un proceso doloroso, a nadie le gusta que lo poden. No. Entonces, el podar es quitar ramas, sí, algunas ramitas, ¿verdad? Sí. Que le están quitando el dar fruto. Así es. O sea que todo el esfuerzo de la rama se está yendo en cosas que no son productivas. Entonces viene Dios con una tijera y corta esas ramitas que no están produciendo, que no sirven de nada, pero esa poda es para que la rama dé más fruto. Así es. Y como dice usted, pastor, esos procesos de poda son dolorosos. ¿Son dolorosos? Mire, aquí lo importante es que mientras usted lo poden, usted no se arranque. Porque hay gente, pastor, que se arranca. Sí. ¿Verdad? Y se van. Entonces, usted tiene que entender que si usted es una rama que da fruto, va a ser podada. Así es. Entonces, hay procesos, ¿verdad? Procesos, definitivamente. Pero como no estamos hablando de procesos, no podemos meternos en eso, pero es inevitable que hablemos, ¿verdad? De que la iglesia, como la viña del Señor, tiene que ser limpiada. Así es, pastor. Tiene que ser podada y tiene que ser cosechada. Así es. Entonces, es bonita esta figura de que la iglesia es la viña del Señor. Así que cuando usted escuche que alguien diga, voy para la viña del Señor, es que va para la iglesia. Así mismo. Voy para el redil del Señor, es que va para la iglesia. Entonces, también hay otra figura, pastor, que el apóstol Pablo trae, y es una figura muy bonita, y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí. Es interesantísima, ¿verdad? Porque eso es si lo entendemos, podemos vivir felices dentro de la iglesia. Sí.
¿Cómo el apóstol Pablo Claro, explica esto? en Primera de Corintios, pastor, dice, capítulo 12, verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Definitivamente, pastor, está narrando este texto así, ¿verdad? Como un cuerpo humano que tiene pues muchos miembros, muchos miembros, así también dice la Escritura, ¿verdad? Que así es Cristo en la iglesia, la unidad de la iglesia. Correcto, la cabeza, dice el apóstol, ¿verdad? Aquí en esta figura de la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice que Cristo es la cabeza. Así es. Así que no puede haber un cuerpo No, caminando sin cabeza, ¿verdad? no puede, no. Y se entiende pues que todas las órdenes al cuerpo vienen de la cabeza. De la cabeza. Por eso el apóstol en esta figura de la iglesia como cuerpo está diciendo la cabeza del cuerpo es Cristo. Así es. Y el resto, el cuerpo está conformado por miembros. Por miembros. Y cada miembro tiene una función específica Así mismo. que es necesaria. Y esto es hermoso, pastor. Claro que sí, pastor. Porque primero hay miembros en el cuerpo que no se ven. No se ve. No se ven. Mire, a menos que usted me diga que usted se mira el hígado todos los días. Y usted se levante y usted diga, voy a ver cómo está el corazón. No, No se puede ver. O los riñones. No se ¿verdad? pueden ver. Hay órganos que no se ven, ¿verdad? Pero son Vitales. vitales. Y hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. ¿Verdad? Y cada uno cumple con una función Así tan es. importante porque dice, ¿verdad? Que somos miembros del cuerpo. Todos somos miembros del cuerpo. Todos los que estamos en la iglesia somos miembros del cuerpo y cada uno tenemos una función diferente. ¿Verdad? Y si cada uno, cada persona, cada hermano, cada hermana dentro de la iglesia cumple su función específica, todo el cuerpo Funciona. como dijo usted, camina Claro que sí. en unidad. Así mismo. Pero también dice, pastor, que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Mire qué figura más bonita. Claro. Esto es la iglesia, el cuerpo de Así Cristo, mismo. ¿verdad? Muy Donde para que haya armonía, para que haya unidad, todos los miembros tienen que trabajar y funcionar Así mismo. correctamente. Imagínese usted, ¿verdad? Que el hígado ya no quiera ser hígado, pastor. ¿Qué problema? Que el hígado diga, ya me cansé yo de estar colando la sangre. Claro. Quiero ser corazón o quiero ser pulmón. Usted sabe el relajo que sale en el cuerpo. Se muere, hombre. Claro. Se muere. Entonces, ¿qué es necesario? O que el pie diga, no, yo ahora voy a hacer mano, ¿verdad? Y se venga y se clave aquí en la mano. O la mano diga, yo ahora voy a hacer pie y aparezca usted caminando con las manos para arriba, los pies para arriba. Entonces, imagínese, esta figura es tan importante, Sí. pastor, porque nos enseña la responsabilidad que tenemos cada uno delante de Dios en la iglesia. Así es, pastor. Definitivamente. Y algo que me gustaría agregar, pastor, es que si no hay unidad en el cuerpo, como usted bien dijo, no funciona. Ejemplo le voy a poner, que venía de camino el día de hoy, vi a alguien que no tenía un pie. Entonces le era difícil caminar. Claro. Y cuando alguien no asume su responsabilidad dentro de la iglesia, es bien difícil que camine la iglesia como debería ser, porque no está funcionando, ¿no? Alguna parte de algún miembro. Algo falta. Algo falla. Por eso Dios nos manda y nos compara que somos como un cuerpo, ¿no? Perfectamente. Mire qué sencillo, qué bonito, porque en este caso, a este hombre tuvieron que haberle cortado, Sí, ¿verdad? cortaron. Entonces, esto sucede en la iglesia cuando alguien, ¿verdad?, que está cumpliendo una función, se va. Se va. Entonces, deja esa parte del cuerpo en angustia, deja esa parte del cuerpo en dolor, deja esa parte del cuerpo, ¿verdad?, con que hay que ponerle un sustituto. Un ¿verdad? sustituto, Hay que poner una muleta,
hay que poner algo que trate de cumplir la función, pero Jamás. la va a poder cumplir como Dios No, lo jamás. había mandado y establecido. Jamás. Entonces, para que el cuerpo funcione, todos los elementos, todos los miembros tenemos que trabajar en el orden que Dios nos mandó. Así es, pastor. Por eso me encanta la figura y se usa mucho en la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, pero a veces cuando viene Don Sata a tentarnos, se nos olvida que somos el cuerpo de Cristo y nos volamos, ¿verdad? Y nos vamos y nos enojamos y nos vamos de la iglesia sin ponernos a pensar el dolor que le vamos a causar al cuerpo. Así es. Entonces, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Y todo el mundo es testigo, pastor. ¿Quién no ha clavado un clavo, verdad, en la vida? Y a veces nos equivocamos y no le damos al clavo, ¿verdad? Le damos a la uña. Entonces, qué duro, ¿verdad? Darse un martillazo. Sí, no, definitivamente. Darse un martillazo en la uña. Y aunque, óigame, el cuerpo se duele. Se duele, definitivamente. Y simplemente es un dedo, es una dedo. uña, pero todo el cuerpo se duele porque se lastimó. Claro. Se lastimó un pequeño miembro. Así mismo. ¿Verdad? Así que qué importante. Y ahí uno, pastor, no se da cuenta de la importancia, ¿verdad? Del miembro, aunque sea pequeñito, el dedo, aunque sea, ¿verdad? Uno se puede pegar en un dedo o lastimar, pues todo el cuerpo, aunque sea pequeño el dedo. O sea, todos somos importantes en el cuerpo. Todos somos en el cuerpo. Es verdad que tenemos, ¿verdad? Como usted bien lo dijo, el corazón, el riñón, cuáles son importantes, pero no porque sea chiquito el dedo no sea importante. No es importante. Todos somos, en el cuerpo todo es importante. Amén. Nada está de sobra, nada está de más. Todos somos importantes en el cuerpo. Amén, amén. Eso, y ojalá, pastor, que como estamos hablando de la iglesia, por eso es que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, lo que estamos enseñando con el pastor José cuando hablamos de la unidad, ¿verdad? De la iglesia, el centro, el tesoro de la iglesia es cuidar la unidad. Claro que sí. Porque cuando guardamos y cuidamos la unidad, todos los miembros trabajamos haciendo nuestra función y la iglesia puede cumplir Claro que con sí. su misión, Con la misión. porque la misión es sembrar, hermano, y cosechar, ¿no? Así es. Entonces, ¿verdad? Te podemos sembrar y podemos cosechar nuevas almas trabajando en armonía, en unidad. Otra figura, pastor, que tenemos en la Biblia sobre la iglesia es que la iglesia es la familia de la fe. Así es. El apóstol Pablo nos habla, ¿verdad?, de que somos la familia de la fe. Y este es otro concepto muy bonito. Muy bonito este concepto. Para enseñarnos que tenemos que convivir. Así es. ¿Qué le parece, pastor? No, definitivamente, pastor. Quisiera leer el texto que es muy importante en Gálatas 6:10. Así que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Y también en Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cómo el Señor nos da esta figura de la familia, ¿verdad? Porque en la familia, pues, hay de todo, ¿verdad? Hay hermanos, hay tíos, están los padres, por supuesto, y cada uno tiene su carácter distinto, aunque sean gemelos. No importa, claro. Aunque sean gemelos, tienen su forma de pensar, su forma de comportamiento, y a veces pues no van a estar bien las cosas, pero Dios manda, dice que seamos como una familia, ¿no? Es lo que da a entender este texto. Y nosotros los hispanos, pues generalmente tenemos familias grandes, ¿verdad? Sí. Y nos gusta reunirnos. Y cuando el apóstol Pablo nos da este concepto de que la iglesia es la familia de la fe, tenemos que entender, hermanos y hermanas, que en la familia, como dice usted, pastor, hay hermanos mayores, hermanos menores, hay hermanas, hay de todo tipo, tíos, primos, sobrinos, y ¿sabe qué? Los tenemos que aguantar, porque somos familia. Somos familia. Y hay unos que no hablan, otros que hablan mucho, otros que son insoportables, otros, ¿verdad?, que usted quisiera ni que llegaran a la casa, pero son familia. Son familia. ¿Y sabe qué es lo tremendo de la familia? Que cuando hay algún problema, cuando alguien de la familia tiene un problema, todos estamos ahí.
No importa ¿verdad? Que tengamos problemas, que discutamos, que tengamos diferencia con el hermano, con la hermana, con el primo, con el tío, pero cuando hay un problema, ahí estamos Así todos. es. ¿Para qué? Para apoyar. Así es la figura de la iglesia como familia. Como una familia. Todos somos diferentes en la iglesia. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Imagínense que todos fuéramos iguales, qué horrible. Todos somos diferentes, ¿verdad? Todos tenemos gustos diferentes. A uno le gusta de comer algo, a otro le gusta comer otra cosa, a otro le gusta beber una cosa. A otro. Entonces, todos somos diferentes. Pero como somos familia, hay un vínculo. Así es. Hay un vínculo que es genético. Así es. Somos familia, ¿verdad? Somos familia, entonces tenemos una sangre que nos une, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, si como familia se aguantan, como familia se apoyan, la iglesia de Dios es más que una familia. Así es. Porque hay una sangre que derramada en la cruz del Calvario que nos hace hermanos. Por eso en Gálatas dice, ¿verdad? Que le hagamos bien a todos, pero especialmente a la familia de la fe. También dice en el libro de Hechos que al momento de que hay una necesidad, primero hay que suplir a los hermanos de la fe. De la fe, exactamente. Porque el vínculo de la sangre de Cristo es más poderoso que el vínculo de la sangre normal. Así mismo. Entonces, somos una familia, la iglesia somos una familia y mire, hay que aguantar a ese hermano. Hay que aguantar al hermano Prosilapio. Así es. ¿Verdad? Hay que, mire, si grita, déjelo que grite. Si no canta, que no cante. Si desafina, que Dios nos ayude. ¿Verdad? Si tiene una manera especial, gloria a Dios. Hay que aguantarlo, como dice el apóstol Pablo, hay que soportarlos en amor. En amor, pastor. Soportarnos en amor unos a otros en la iglesia. Así es. Porque somos la familia. Y mire, aunque usted se enoje con el hermano o con la hermana, usted tiene el costo que se tiene que volver a contentar porque es hermano y porque es hermana. Aquí en la iglesia no hay tíos ni primos, todos somos hermanos. Todos hasta somos la hermanos. Suegra, mi hermano, hasta la suegra es hermano. Definitivamente. Y pastor. no se puede enojar con la suegra. No, ¿Por qué? no. Porque es su hermana. Así que hay que amarlos, pastor. Hay que amarlos porque hay que amarlos. La familia de la fe no se termina aquí en la tierra. La familia de la fe es por la eternidad. Santo Dios. O sea, porque aquí uno puede, de repente no puedes hablarte con un hermano, pero la familia de la fe son todos aquellos que han aceptado a Jesús como Salvador y se han bautizado, conforman la familia de la fe. Y en la familia de la fe es por la eternidad. O sea que lo va a estar viendo. Lo vas a estar viendo siempre. Así que mejor que se vaya contentando. Sí. Mejor. Más le vale que se vaya acercando y le dé un abrazo al hermano, ¿verdad? Y dígale que aunque no le cae muy bien, que aunque tiene problemas, que aunque le caiga así medio gordito, usted dígale, te tengo que amar y te voy a amar porque eres mi hermano, eres mi hermana. Así que, y como dice el pastor, va a convivir eternamente con él y con ella. ¿Qué le parece? Así es. Así que no se haga ilusiones, que no solamente es aquí en la tierra, es eternamente. Así que es hermosa esa figura de la iglesia, que sí. Como la familia de Dios. Claro. Somos la familia de Dios. Claro. Y está otra figura muy bonita, pastor, que es interesante. También el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Que somos la iglesia es el edificio de Dios. Edificio. Y está bien. Y ese edificio pues no está construido con bloques ni ladrillos, sino con piedras vivas. Vivas. Hablando de que usted y yo somos las piedras vivas que conformamos. Pero esta figura me gusta, la figura, pastor, de que la iglesia es la novia de Cristo. Sí, definitivamente. ¿Qué le parece? ¿Cómo podemos bueno, en Apocalipsis 19:8 dice, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los justos y de los santos. O sea que la iglesia se va a presentar delante de Dios vestida de lino fino, ¿verdad? Y limpio. Y limpio y resplandeciente. Dice, así como el pueblo de Israel, pastor, está simbolizado con la reina Basti.
En el Antiguo Testamento, acuérdese que en el Antiguo Testamento la nación de Israel era la esposa de Dios. Así es. Y Dios la dejó por infiel. Porque dice que se iba detrás de cualquier marido. Así es. ¿Verdad? Se iba con los egipcios, se iba con los babilónicos, se prostituía. Eso es lo que Dios dice. Que la nación de Israel se prostituía. Por eso Él la dejó. Y nos da, en la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, Dios nos da figuras, ¿verdad? Así es. Pero en el libro de Esther, ahí está una figura bien clara. Y dice que la reina Basti, que era la esposa del rey, pues no quiso salir cuando el rey la mandó a llamar, porque el rey la quería exhibir. Así es. Ha de haber sido una mujer muy linda en lo natural. Sí, ¿verdad? definitivamente. El rey la quería exhibir delante de todos sus gobernadores. Y la reina dijo que no, que ella no quería, pues que ella se iba a quedar en su cuarto. Entonces, cuando le dijeron al rey que la reina no quería ser exhibida, entonces se dio la orden de que Basti fuera destituida. Y el rey se buscara una nueva esposa. Una nueva esposa. Y ahí aparece Esther, la reina Esther. Basti, símbolo de la nación de Israel, ¿verdad? Que fue destituida. Y Esther, símbolo de la iglesia. Así es. Y entonces, imagínense que la iglesia es la novia. Ahora somos la novia. Somos la novia ahora. Somos la novia, ¿verdad? Entonces, y a mí me gusta esta figura, pastor, porque cuando ya es la novia, cuando hablamos de que es una novia, es que está preparándose para el matrimonio. No, definitivamente. Ahora dígame usted cómo está una mujer que ya está a punto de casarse. ¿Qué es lo que hay en la mente y en el corazón de esta mujer, pastor? Claro, no, definitivamente. Esta novia está preparando el vestido, la fiesta, se está preocupando para que todo quede excelente, ¿no? Cuidando detalles. Todos los detalles, definitivamente, pastor, porque sabe que se va a presentar delante del que va a ser su esposo. Asimismo la iglesia. Y bien dice el texto, ¿no? Que tiene que ser la novia limpia. Vestida de lino fino. Ajá, exactamente. O sea, que una novia que viva en santidad, en este caso la iglesia, ¿no? Que esté en santidad, porque vendrá el esposo a llevarlo con él. No se puede presentar una novia al altar con un vestido todo manchado. No, todo roto, no. No se puede. No se puede. Entonces, la iglesia somos la novia del Señor. Claro que sí. Y dice que Él viene a buscar, ¿verdad? Una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Entonces, una novia, yo nunca he visto en una boda una novia, bueno, nosotros casamos tanta gente, ¿verdad? Y nunca he visto una novia que venga con un vestido manchado. No. O arrugado, pastor. No. ¿Verdad? Jamás. Entonces una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, qué bonito, porque esta figura, porque nos enseña que la misión de la iglesia es estar, ¿verdad?, en santidad. En santidad. Estar manteniéndose pura y sin mancha. Así es. Porque tarde o temprano va a ser llevada. Así es. A las bodas del Cordero, ¿verdad? Y acuérdense que nuestra condición actual, ahorita somos la novia, pero según leímos ahí, pastor, vamos a ser llevados y al cielo. Así es. A consumar este matrimonio, a desposarnos con el Rey de Gloria, ¿verdad? y vamos a, dice, y la iglesia se va a presentar y vamos a tener una fiesta que va a durar 7 años, 7 años, pastor, donde la iglesia nos vamos a unir en matrimonio. Así que después de las bodas del Cordero, la iglesia ya no es más la novia, sino va a ser la esposa. La esposa. Qué bonito, qué bonito. Como bien lo dicen las bodas del Cordero, ¿no? Así lo dice en el libro de Apocalipsis, ¿no? Que va a llegar ese tiempo donde vamos a estar con el novio. Pero ahora, pues, le toca a la iglesia vivir en pureza,
en santidad, tal como usted lo dijo. Para mantener las vestiduras limpias Sí. y poder presentarnos. Y está resplandeciente la iglesia, Amén, la novia. Amén, amén, amén. Y estamos ansiosos, ¿verdad? Un día vamos a estar allí en la presencia del Así Rey. mismo. Así que vamos a presentarle, vamos a concluir, pastor. Queremos Claro que sí. darles, hermanos, unas definiciones prácticas de lo que es la iglesia. Primero, una definición de la iglesia en cuanto a su origen. Y Amén. cuando hablamos del origen, estamos hablando que la iglesia de Jesucristo es totalmente divina. Definitivamente. El origen de la iglesia es divina. Es una agencia. Una agencia Es una agencia divina y es, pastor, de salvación. la única agencia de salvación. No hay otra institución humana ni gubernamental humana que pueda proveerle al hombre la salvación y la vida eterna. No, no. Solamente la iglesia Solamente. es la encargada de, a través de Jesucristo, otorgar Otorgarse. salvación y vida eterna. Es la iglesia. En la iglesia. Sí. Entonces, que nadie se confunda, porque la iglesia no tiene ningún origen terrenal. No, no, ni político, ni nada de esas cosas. El origen de la iglesia es divino. Divino, totalmente. Y es la agencia que usa nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio de la iglesia es que se otorga salvación y vida eterna. Y a todos los que respondan al llamado, a todos los que respondan en fe a creer en Cristo, sean judíos, sean gentiles, todo mismo. El que crea, ¿verdad? Así es. Entra. Así que en cuanto a la misión, ¿cómo definimos la iglesia, pastor? Concerniente a la misión, pastor, dice el libro de Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. La misión de la iglesia es hacer discípulos, es preparar gente, ¿verdad? No, la misión de la iglesia no es estar encerrada. Correcto. Dentro de cuatro paredes, no. La iglesia tiene una misión. Y si lo ponemos en orden, la misión puede comenzar con la anunciación, la predicación. Pero no se queda ahí. No. Después de que se predica, la iglesia tiene la responsabilidad de hacer discípulos, dice la misión. Así mismo. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad de crear las estrategias para predicar, para anunciar. Luego tiene que crear las estrategias para preparar, porque a los hermanos y a las hermanas hay que prepararlos, hay que discipularlos, hay que capacitarlos. ¿Para qué? Para que vayan a cumplir la misión. Que es ir por todo el mundo. Por todo el mundo. Y predicar, dice, este evangelio del reino a toda criatura. Así que usted lo encuentra en Mateo 16, 15, Marcos 16, 15 al 18. También está ahí. Mateo 28, 19, 20. Esa es la misión de la iglesia. Entonces, si usted va a definir la iglesia por su misión, ¿verdad? No es otra cosa más que la corporación, ese organismo, esa corporación de discípulos, llamados a ir a todas las naciones. Definitivamente. Y llevar el evangelio del reino, enseñando todas las cosas que Jesús nos enseñó. Así es, pastor. Y en cuanto a su destino, pastor, ¿cómo definiríamos la iglesia en cuanto a su destino? Porque la iglesia es la congregación de todos los santos en Cristo, ¿verdad? Llamados por Dios y redimidos por la sangre de Cristo. Ahora, en cuanto a su destino, ¿cómo? En cuanto a su destino de la iglesia, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Al arrebatamiento. El destino es morar con Él. Aleluya. Por una eternidad. Ese es el destino de la iglesia, ¿verdad? Vivir por una eternidad con Él. Entonces, no hay gran misterio. No. ¿Cuál es el destino de la iglesia? A todos los que hemos creído desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, el destino de la iglesia es morar eternamente con Cristo. Escúcheme bien, en la nueva Jerusalén. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le va a dar a la iglesia y a todos sus santos, porque cuando venga ese tiempo, al final de los tiempos, no solamente va a estar la iglesia, ¿verdad? Acuérdense que la iglesia tiene este tiempo. Claro, Pentecostés al arrebatamiento de la iglesia, pero está el pueblo, está la nación de Israel. También. Sí, antes, y está los que Dios va a salvar de los judíos y los gentiles después de que la iglesia sea arrebatada. Así que al final,
El destino de la iglesia es estar eternamente con Él y habitar, ¿verdad? Y vamos a habitar juntos en la Nueva Jerusalén, porque los cielos y la tierra, los viejos cielos, porque hay cielos nuevos y tierra nueva, porque los cielos viejos y la tierra vieja ya pasaron. Entonces viene un cielo nuevo y viene una tierra nueva donde habitaremos con Jesús eternamente y para siempre. La gran diferencia, mis hermanos, la gran diferencia es que la iglesia va a habitar en cuerpo glorificado con Cristo eternamente para siempre. Así es. El pueblo de Israel, los que sean salvos de Israel al principio y al final, van a ser almas que se van a salvar. Usted y yo, en cuerpo glorificado. Hermosos, vamos a comer, vamos a hacer las mismas cosas que Jesús hizo cuando Él resucitó de entre los muertos. No le vamos a tocar la puerta a nadie, vamos a entrar. Así que es una bendición. Amén. Que usted sea parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, este misterio que Dios tuvo escondido por cientos y cientos de años, pastor. Así es. No se lo reveló a ningún erudito, no se lo reveló a ningún rabino, no se lo reveló a ningún profeta. Este misterio que Él tenía guardado, ¿verdad? Para manifestarlo en el tiempo, ¿verdad? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, qué gozoso ser parte de este cuerpo. Así es. Ser parte de la familia de Dios. Ser parte de la viña del Señor. Amén. Ser parte del rebaño de Dios. Así es. Qué hermoso. Le damos gracias al Señor, mis hermanos, por acompañarnos. Amén. Vamos a continuar en la próxima reunión porque tenemos que hablar del orden de la iglesia, ¿verdad? Todos los que creemos en Señor Jesucristo y bautizamos, somos salvos. Así es. Pero ahora vamos a hablar de responsabilidad, ¿verdad? Ese es el tema que vamos a tratar en la próxima clase. Le bendecimos, Dios le bendiga y vamos a orar, pastor, Amén. para despedirnos y bendecir a todos nuestros hermanos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado y enseñado en este día. Amén. Que donde quiera que escuchen este video, Señor, seas tú, Señor, revelándoles esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que entendamos que somos tu rebaño, que somos tu iglesia, que somos la grey, Señor, que somos comprados a precio de sangre preciosa que tú formaste, Señor, aquí en la tierra, esta iglesia, como canal de bendición al mundo entero. Así te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en tu nombre hemos orado. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo.